Bienvenidos a la videoconferencia todos los miércoles que CEMIG ofrece mediante el programa de atención e información al afiliado. Hoy tenemos un tema muy importante para todas las empresas afiliadas a nuestra institución, la importancia del correcto procesamiento de la nómina para las empresas, con el objetivo que los afiliados de la CEMIG conozcan las razones por las cuales se debe de tener un correcto procesamiento de la nómina de las empresas, ya que es fundamental para tener unas finanzas sanas y evitar riesgos legales y fiscales. Los temas que se tratarán en esta videoconferencia son cumplir los lineamientos de la Ley Federal de Trabajo sobre el pago a trabajadores, utilizar un adecuado sistema de planeación de recursos empresariales y de recursos humanos para procesar la nómina, efectuar el correcto timbrado de la nómina. Los expositores que nos acompañan el día de hoy es el contador público Eduardo Beltrán Manzano y el doctor Manuel García Garrido. Vamos a leer una pequeña semblanza de cada uno de ellos. El contador Eduardo Beltrán es contador público por el Instituto Politécnico Nacional y tiene más de 40 años de experiencia en diversos ámbitos empresariales y de negocios. Es socio fundador del despacho Linares Beltrán y Asociados y Sistemas Cibernéticos de Control, hoy Grupo Sistemas. Es especialista en temas de nómina e impuestos. También ha ocupado puestos directivos en empresas de diversos giros como entretenimiento industrial, comercial y servicios. Es parte del Consejo de Administración y comisario de varias empresas. Pertenece al Club Rotario Tlalnepantla desde hace 30 años y ha apoyado la causa social de esta organización. Actualmente es presidente del mismo por tercera ocasión. En el aspecto familiar, está casado y tiene 2 hijos y 2 nietos. Eduardo tiene una amplia visión de negocios que le permite identificar oportunidades y tomar riesgos de forma calculada. Esto le ha permitido asesorar a sus clientes en decisiones clave y ha sido fundamental para el progreso del grupo. Para Eduardo, no hay imposibles y siempre busca el cómo sí para los clientes de Grupo Sistemas, volviendo la satisfacción del cliente un aspecto fundamental en la operación de la empresa. Y pues el doctor Manuel García Garrido es abogado egresado del ITAM, maestro en Derecho por la Universidad Panamericana, doctor en Derecho por la Universidad Anáhuac de la Ciudad de México, certificado en Estudios Avanzados de la Unión Europea por la Universidad Complutense de Madrid, ha sido miembro del Consejo Directivo de la Asociación Nacional de Abogados de Empresas, catedrático de la Universidad Panamericana de la Ciudad de México y Guadalajara, así como de la Universidad de Anáhuac, miembro de la Comisión de Expertos Laboral de Coparmex Nacional y es socio fundador de la firma Ibáñez Farman, con el cual tenemos convenio y ya como saben está integrado al pool. También se encuentra aquí el ingeniero José Ventura Prego Madrigal, vicepresidente ejecutivo de atención al afiliado y encargado de estas videoconferencias, al que le cedo el uso de la voz. Gracias, Wilson. Buenos días. La verdad que le agradezco mucho a los expositores, al doctor Manuel García Garrido y al contador público Eduardo Beltrán, este tema de las nóminas, porque a veces en las empresas constructoras nosotros no le damos tanta importancia y bueno, el contador público me va a entender lo que le voy a decir ahorita, que el SAT tiene 3 rubros muy importantes, que es el IVA, el ISR y la nómina. Ya lo considera dentro de los básicos, sobre todo en el expediente único, el EFU, ya lo considera el SAT. Entonces es importante no dejar de lado esa parte de los impuestos, esa parte de las responsabilidades que es la nómina. Se los agradezco mucho. Adelante. Muchas gracias, ingeniero Ventura, y pues cedemos el uso de la voz a los expositores, tanto al contador Eduardo como al maestro Manuel. Bueno, buenos días a todos. Si quieres, mi estimado Eduardo, antes de que por favor empieces con la exposición, simplemente hacer notar la importancia de este tema, no solo desde la parte estrictamente laboral, sino la parte fiscal y de seguridad social. Una nómina va íntimamente relacionada con la parte laboral de las organizaciones, con los efectos fiscales y de seguridad social conducentes. Bajo esta lógica, lo que nos comentará Eduardo es muy importante que comprendamos que tiene impactos de corto y mediano plazo en la organización. Pues bienvenido, Eduardo, muchas gracias por tu tiempo. Ojalá nos puedas dar consejos prácticos y un enfoque muy hacia dónde estamos y hacia dónde va el mundo
de las nóminas y seguridad social. Gracias, Manuel, con mucho gusto. Buenos días a todos. Me voy a permitir presentar la pantalla. Pues muy bien, como lo comenta muy bien el ingeniero Ventura y Manuel, cada día es más importante y toma mayor relevancia el tema de la nómina. Por eso titulamos esta plática como la importancia del correcto procesamiento de la nómina para las empresas. Una breve introducción de lo que representa el tema de la nómina. Todo el procesamiento de la nómina al final del día es un conjunto de procesos que derivan de gran parte o en la totalidad de las empresas. Y todas estas incidencias, todas estas contrataciones, todos estos despidos que suceden dentro de la empresa, pues se tiene que cumplir una normatividad y se debe de hacer al 100% para evitar la no deducibilidad del costo de la misma. ¿Quién interviene en esto? Pues interviene obviamente la gente operativa de la empresa, la gente administrativa y por supuesto la gente principal, que es quien procesa la nómina. Es importante configurar los sistemas en función de la información estratégica que las empresas requieren para conocer el costo de su nómina. Cada día el mundo competitivo demanda el que tengamos puesto, pero que midamos, ahora sí que observemos con lupa cada peso que nos gastamos en cualquier parte de la empresa, pero sobre todo en la nómina. Entonces es importante generar información crítica y para ello requerimos un sistema que nos permita explotar esta información. Actualmente, y lo decía bien el ingeniero Ventura, la nómina tiene que cumplir todos los requisitos gubernamentales y si no se cumplen tanto de forma o de fondo, se pueden volver un problema importante que veremos más adelante. El procesamiento debe ser hecho por gente experta, con un amplio conocimiento en todo el tema normativo, en el tema del sistema que están manejando para poder tener la capacidad de configurarlo de acuerdo a las necesidades de cada empresa y tener el talento para vislumbrar cualquier situación que represente un riesgo o una contingencia para la empresa. Dicho esto, vamos a ver qué es lo que regula una nómina. Aquí tenemos el marco normativo a través del cual las diferentes instituciones gubernamentales, llámese Seguro Social, Infonavit, el SAT o Secretaría de Hacienda, la Secretaría del Trabajo, las tesorerías de cada una de las entidades federativas, etcétera, etcétera, promulgan estas leyes que cada una de ellas debe de ser cumplida en sus mandatos. Es increíble, pero en este país muchas de estas leyes se contraponen una con otra para regular un mismo evento. Lo que es para uno deducible, para el otro no es integrable, o lo que para otro es parcialmente deducible, para el otro sí se puede excluir de un salario base de cotización, etcétera, etcétera. Entonces, muchas de estas leyes llegó un momento en que son contradictorias y uno no sabe exactamente qué camino tomar para no incurrir en un desacato de la normativa. Entonces, es importante tener estos conocimientos en cuanto a lo que cada una de estas leyes señala y en base a eso actuar en todo el procesamiento de la nómina. ¿Cuáles consideramos que son los 3 aspectos fundamentales para lograr un correcto proceso de nómina? Nosotros consideramos que son 3 y el primero sería cumplir los lineamientos de la Ley Federal del Trabajo, de la Ley del Seguro Social en el pago a los trabajadores.
¿Por qué es importante? Aquí está, aquí está Manuel y nadie más que él como abogado laboral sabe y conoce cuando no se cumplen todos estos lineamientos, el problema al que se puede enfrentar la empresa a través de una demanda del trabajador. Y si no es del trabajador, también si no se cumplen muchos de estos mandatos, sobre todo en la ley del seguro social, pues las empresas se enfrentan a situaciones altamente riesgosas, que vamos a ir comentando posteriormente, y que al final del día representan una contingencia, un riesgo económico para la empresa, y que lo peor de todo es que en la gran mayoría de las ocasiones, ni las personas que elaboran la nómina, ni las personas que dirigen el área a cargo de la nómina, que puede ser recursos humanos, puede ser administración, finanzas, tienen idea de que están en una contingencia importante. Si estas áreas no tienen ese conocimiento, pues imaginen ustedes que mucho menos la dirección general conoce del riesgo en el cual está su empresa. Vamos a ir platicando durante la charla, vamos a ir comentando algunos casos que de la vida real totalmente, pues que han colocado a empresas en situaciones muy, muy complicadas. El segundo punto es tener un adecuado sistema, un RP de recursos humanos para procesar la nómina. Así como la parte del cumplimiento es importante, también es importante la herramienta que usemos para poder obtener toda la información crítica de la nómina. Porque dentro de esa información crítica, pues vamos a obtener temas de historias laborales, de historias de plazas del que tenga la empresa, de quién ocupa las plazas, de las percepciones de un área, de un proyecto, de un centro de costos, de un departamento, de una línea de negocio, de un área geográfica, etcétera, etcétera. Entonces, sí es importante evaluar, definir y tomar la decisión del sistema más adecuado a las necesidades de mi empresa. Y finalmente, quizás el punto más relevante de todos y que el que nos coloca o nos puede colocar en una situación vulnerable ante la autoridad, que es efectuar el correcto timbrado de la nómina. Este timbrado, como ustedes saben, se hace en función de la guía publicada por el SAT y normalmente, y lo vamos a ver en una gráfica posteriormente, las equivalencias del catálogo complementos del SAT son la parte medular de este CFDI y donde muchísimas empresas no las cumple adecuadamente. Vamos a seguir adelante. ¿Por qué la relevancia de este proceso correcto? Bueno, en primer lugar, tenemos que considerar que hoy, para poder deducir la nómina, la forma en que está redactada la ley del impuesto sobre la renta, código fiscal, nos lleva el mismo reglamento de la ley, nos lleva a que si no cumplimos los requisitos al 100% de forma o de fondo, se puede volver un tema para que la autoridad nos demande la no deducibilidad de la nómina. Parece exagerado, pero al final del día así está escrito. Y como decía también el ingeniero Ventura, el SAT ya descubrió que tiene una mina de oro en lo que es la nómina. Tiene una mina de oro, ¿por qué? Porque en lo personal y la experiencia que hemos visto en el mercado es que muchísimas empresas, y voy a dar un dato, estimamos que el 60% de las empresas en México, si no es que más, no cumplen con estos requisitos. Entonces, es muy relevante que si este número de empresas, imaginen el monto de nómina que pagan, imaginen la deducibilidad la no deducibilidad que representa su nómina, pues obviamente que es una mina de oro para el SAT.
Hace unos años escribí un artículo que titulé CFDI de nómina, arma letal del SAT. Y en ese artículo yo comentaba que era cuestión de tiempo, era cuestión de ir afinando la tecnología del SAT en el CFDI de nómina para poder tener una radiografía de la nómina de las empresas. Y en base a ello, pues tener realmente una mira de dónde obtener recursos, que como todos sabemos, este gobierno es lo que más le interesa. Vamos a seguir como patrones de todo aquel impuesto de la renta que no se retuvo correctamente. Esto es muy importante. ¿Por qué? Porque si yo por desconocimiento, por error, por mala configuración de mi sistema, etcétera, etcétera, no retengo correctamente el impuesto, como lo señala la ley del impuesto de la renta, pues obviamente que caigo en la responsabilidad solidaria de que ese impuesto no retenido lo tendré que pagar yo como patrón con sus accesorios de sanción, recargos y actualización. Peor aún, esto que yo pague será un gasto no deducible para mí y no será un ingreso para el trabajador. Entonces, es un tema delicado y que tenemos que tener mucho cuidado y asegurarnos de que retenemos correctamente el impuesto. Y cuando digo retenemos correctamente, no me refiero a utilizar correctamente la tabla de la retención de impuesto mensual, quincenal, anual, etcétera. Me refiero a si realmente los conceptos, correcta identificación en cuanto a la parte exenta y en cuanto a la parte gravable. Entonces, muy importante esta situación. Derivado de lo que acabo de comentar, es muy importante tener identificadas las partidas exentas de cada concepto pagado. Encontramos empresas que pagan horas extras y la parte exenta lo hacen incorrecto, en muchas ocasiones por arriba de lo que marca la ley. En otras ocasiones las horas extras no son pagadas adecuadamente. Entonces se empiezan a generar dos riesgos, uno laboral y uno fiscal. El manejo de las prestaciones de previsión social sobre los topes y separación del ingreso gravable y exento. ¿Qué quiere decir esto? Como ustedes saben, las prestaciones de previsión social son prestaciones que prácticamente el patrón decide otorgar a sus trabajadores. Y estas prestaciones que el SAT las interpreta como todo aquello que mejore la calidad de vida del trabajador y de su familia, cada una de ellas generalmente tiene un reglamento, una reglamentación. Entonces el fondo de ahorro pues tiene un tope de 13%, etcétera, etcétera. Los vales de despensa, los vales de restaurante, las becas educacionales, las ayudas de fusión, en fin, hay N conceptos de previsión social. Pues estas prestaciones no las manejo como debe de ser, obviamente que entonces la retención del impuesto va a ser erróneo. Y entonces el estatus de un patrón responsablemente solidario por haber hecho mal la retención del impuesto. Y voy a poner un ejemplo muy rápido. Hemos encontrado empresas que el fondo de ahorro no pagan el 13, sino el 15, y entonces el 13 lo hacen exento y el 2% adicional lo hacen grabado. Pues obviamente que no están cumpliendo el mandato que está estipulado en la ley, en su reglamento, y al final del día la prestación se volvería no exenta, sino gravable al 100%, y entonces el patrón no hizo las retenciones adecuadas. Lo mismo pasaría para el Seguro Social, ya que está, y muy probablemente estaríamos aumentando el salario base de cotización con el que pagamos las cuotas. Entonces, suceden
o tiene efectos en diferentes ámbitos. El ámbito del SAT, el ámbito de las cuotas patronales e incluso en algunos estados el ámbito del impuesto sobre nómina. Registro detallado e identificable en la contabilidad para conocer el costo de los sueldos y salarios. Esta parte es importante porque parece increíble, pero y seguramente muchos de ustedes van a estar en este caso. Muchas veces los sistemas contables y sobre todo los sistemas extranjeros, los sistemas globales, muchas veces no tienen la posibilidad de poner o de identificar cada partida de la nómina como lo manda el artículo 27 de la Ley del Seguro Social. La Ley del Seguro Social nos dice que si yo pago conceptos que en un momento dado no pueden ser o no son parte del salario base de cotización, necesariamente los tengo que identificar en mi balanza de comprobación, es decir, en mi contabilidad. Y si yo envío mi balanza de comprobación en contabilidad electrónica al SAT y no tengo separado la parte de horas extras, fondo de ahorro, vales de despensa y todas aquellas prestaciones, comedor que forman parte de un ingreso que no integra al salario base de cotización, entonces, ¿qué sucede? Pues que todas esas partidas que técnicamente o legalmente no las debo de integrar a dicho salario, el Seguro Social en una auditoría, en una revisión, va a hacer que las tenga que incluir en el salario base de cotización, lo que provocará que las cuotas sobre patronales pues se incrementen y tengan que pagar las diferencias más todos los accesorios. Son detalles que probablemente mucha gente no conoce o que si conoce se ve imposibilitado a cumplir, repito, porque tiene un sistema global y el sistema global no le permite tener ese tipo de registro. Aquí es lo que complemento esta parte, todos los controles sobre los pagos que no integran al salario base de cotización que está ligado con este registro detallado. Entonces, hay que tener mucho cuidado que si yo en la nómina, que si bien es un documento que me va a auditar la autoridad o que va a revisar, finalmente la nómina no es el comprobante que me permita haber hecho la exclusión del salario base de cotización. Lo que me va a permitir hacer la exclusión es tener ese control y ese registro en la contabilidad de la empresa. Y finalmente, la parte de el CFDI. Si yo en el sistema de nómina que utilizo, cuando hago la configuración del mismo, parametrizo los conceptos que intervienen en mi nómina, por una u otra razón, desconocimiento, falta de experiencia, criterios diferentes, tristemente, a veces, recomendaciones de nuestros asesores fiscales, ponemos una equivalencia errónea en los conceptos que pagamos de nómina, pues obviamente que estamos generando un tema, una contingencia que nos coloca en lo que hemos venido platicando, la posibilidad de no tener o de no hacer deducible la nómina. Y voy a poner ejemplos. Yo hago una deducción por concepto de un fondo de ahorro. Pues hay empresas que solo hacen una deducción, no hacen dos, como lo marca la ley. ¿Qué marca la ley? Que si el fondo de ahorro para que sea deducible exento para el trabajador, yo tengo que retenerle la parte que aportó el patrón y una parte igual o mayor que va a aportar el trabajador. Esas dos partes las tengo que invertir en bonos del gobierno federal y en ese momento para ser parte de un fondo de ahorro del trabajador. Pues hay empresas que solamente hacen la deducción de una.
Y cuando llegan al neto del recibo, pues el neto del recibo es diferente a lo que le depositan a cada uno de los trabajadores. Obviamente el neto del recibo es mayor al depósito del trabajador, lo cual pues ya coloca a la empresa en una situación pues incómoda, porque al final del día yo te estoy diciendo que te pago 10,000 pesos y te deposito solo 8,000, porque no presenté la segunda deducción del fondo de ahorro. Ahora, ese mismo ejemplo, cuando yo le identifico la deducción del fondo de ahorro a una equivalencia y no pongo la que corresponde a la guía publicada, al complemento publicado por el SAT, entonces ya estoy cometiendo un error. Y en ese error puede haber diferentes grados de error. Puede ser que ponga una deducción que, si bien una equivalencia no es la correcta, probablemente no tenga un efecto económico en la presentación del CFDI. Vamos a decir que es un error de forma, que es sancionable, sí. Pero ahora, ¿qué pasa si la equivalencia que yo pongo ahí lo hago con una equivalencia que sea un ajuste de los que están publicados en la guía, en el anexo? Pues si yo pongo un ajuste, lo que va a suceder es que ese monto se va a restar de los ingresos del trabajador. Por lo tanto, ya estoy generando un doble problema. Primero, al trabajador le estoy generando un problema de que lo que ganó en la empresa no es cierto, va a ser menor. Y el segundo problema es que cuando yo vea el visor y la suma total de los FDIs, no van a ser exactamente iguales a mi nómina, porque yo le dije al SAT que descontara ese fondo de ahorro del total de los ingresos. Vamos a ver más adelante y un poquito más a detalle esto, pero imaginen ustedes simplemente esta situación que acabo de comentar, pues obviamente que se vuelve en un problema exponencial para toda la gente que está alrededor o afectada por la nómina. Para el SAT, para el Seguro Social, para el trabajador, para la empresa. Continuamos. ¿Cuáles son los antecedentes del CFDI de nómina? El CFDI de nómina no nació como tal, nació como un CFDI de egresos. Nosotros participamos anterior al año 2014 con el equipo del SAT. Fuimos invitados por la MEDIR para participar y aportar como patrones todas las ideas con respecto a cómo se debiera de timbrar la nómina. Recuerdo que en ese tiempo, realmente el SAT no tenía ni idea de lo que era una nómina. No sabía cómo se calculaba, cómo se identificaban los conceptos, qué era una percepción, qué era una deducción. No entendían que podía haber deducciones gravables. Y los primeros años no hubo deducciones gravables. Conforme fueron aprendiendo y fueron viviendo un sinfín de consultas de los contribuyentes, pues fueron afinando ese CFDI de nómina. Y la realidad de las cosas es que lo fueron perfeccionando por todos los contribuyentes que aportábamos preguntas, dudas, etcétera, etcétera. Y cada vez más se fue afinando este CFDI de nómina hasta llegar a lo que es el día de hoy. Cuando se reforma o se crea este CFDI de nómina y se reforma la ley del impuesto sobre la renta, que en mi opinión es la reforma más injusta, al menos que yo conozco en mi vida profesional, de una ley. Y que aparte la ley se contradice en sí misma. Se reforma la ley del impuesto sobre la renta diciendo que los patrones no pueden deducir el 100% del gasto de la nómina por los ingresos exentos pagados a los trabajadores. O sea, piensen ustedes un momento en esto y van a ver lo injusto y lo contradictorio que es. La ley del impuesto sobre la renta dice a las empresas, de tus ingresos, tú podrás deducir todos aquellos gastos que son indispensables para lograr dichos ingresos. Y la diferencia entre ellos será tu utilidad
por la cual pagarás el 30% del impuesto. La primera pregunta es, ¿la nómina es un gasto indispensable para las empresas para obtener sus ingresos? La respuesta absoluta es sí. Si yo no tuviera operarios que manejaran las máquinas, pues no podría vender mis productos o mis servicios. Si yo no tuviera gente administrativa, pues no podría llevar la administración de la empresa y no tendría contabilidad, no tendría información, etcétera, etcétera. Entonces, la nómina, los sueldos que pagan los patrones a los trabajadores, por supuesto que es un gasto indispensable para la obtención de mis ingresos. Pero me dice ahora la reforma, pero cada vez que tú pagues un concepto de nómina por el cual tu trabajador no va a pagar impuestos, entonces tu empresa no vas a poder deducir el 100%. Vas a poder deducir el 47 o el 53% de acuerdo a una fórmula que inventaron de un cociente de deducibilidad que se determina en función de la parte de previsión social o ingresos exentos que pago entre el total de los ingresos, etcétera, etcétera. Pero el punto es, la propia ley me dice, si tú pagas aguinaldo, una UMA mensual va a ser exenta. Si tú pagas prima de vacaciones, el 25%, va a ser exento una parte, 15 días de UMA va a ser exento. Entonces, tú mismo me dices que haga ingresos exentos para mis trabajadores. La pregunta es, ¿por qué si me limitas la deducción, por qué no mejor cambiaste la ley y quitaste los ingresos exentos para los trabajadores? Pues obviamente no lo hicieron porque perderían las elecciones. Porque imagínense que a toda la gente que tiene o es parte de una nómina, que es un trabajador, un empleado afiliado al Seguro Social, pues obviamente todos pagarían mayor impuesto. Por supuesto que perderían las elecciones. Entonces lo más fácil fue castigar al patrón y hoy, desgraciadamente, sigue vigente esta normativa. Es decir, de todos mis ingresos exentos, llámese como se llamen, me los mande, sean mandatorios por la propia ley, o yo como patrón los genere porque otorgo prestaciones de previsión social, entonces no voy a poder ser deducible total. ¿Qué provocó esto? Pues que muchos patrones empezaron a eliminar las prestaciones de previsión social porque generalmente pues, son en una gran parte exentas para el trabajador. Entonces, si ustedes van analizando, se dan cuenta que pues, muchas de estas reformas hoy siguen perjudicando de una u otra manera a las empresas. En esta misma reforma se hacen más estrictos, se hacen más duros, rígidos los requisitos para poder deducir todo lo que gastamos a través de la nómina. Hoy, y ya desde hace un año, no hay posibilidad, y aquí es donde hay un punto sumamente relevante, y por eso nosotros le damos la importancia mayor a las equivalencias del CFDI de nómina. Hoy no hay la posibilidad de modificar los montos a deducir, porque el SAT suma todos los CFDIs de nómina que yo le envié, que timbré, hace un resumen de ellos, y en la predeclaración anual de sociedades mercantiles ya me fija las deducciones que voy a poder tener por el concepto de nómina. Y estas deducciones que voy a poder tener no las puedo modificar en mi declaración anual, en esa predeclaración anual. La única manera de poderlas modificar es presentando un nuevo CFDI de nómina que sustituya al que estaba erróneamente realizado con la equivalencia o equivalencias equivocadas. Les puedo decir que los diagnósticos que hacemos y que con muchos clientes que hemos realizado esta tarea, pues hemos tenido o el cliente ha tenido que repetir 4 o 5 años para atrás el 100% de sus FDI de nómina porque estaban
totalmente mal realizados y tenían problemas muy, muy importantes económicos de no deducibilidad de sus nóminas. Entonces, hay empresas de 2,000, de 3,000, de 5,000, de 100 trabajadores que han tenido que repetir, retimbrar sus FDIs para corregir las equivalencias que desde un inicio hicieron incorrectamente. Entonces, como ustedes pueden ver, conforme va avanzando la charla, nos vamos dando cuenta de por qué es tan importante este procesamiento correcto de la nómina. Porque en cualquier lugar donde yo cometa un error, la repercusión puede ser o va a tener una repercusión, pues si bien menor o mayor, al final del día es dinero que le va a costar a la empresa. Entonces, se vuelve muy, muy relevante este punto. La parte de cumplir los lineamientos de la Ley Federal del Trabajo y del Seguro Social. ¿Qué es si a cualquiera de nosotros nos preguntaran, ¿qué es lo más importante en una nómina? Pues nosotros diríamos pagarla de acuerdo a las normas publicadas por la Ley Federal del Trabajo, que nos va a indicar cómo debemos de pagar, en función de qué debemos de pagar, tales prestaciones, cómo se deben de otorgar al trabajador, etcétera, etcétera. Y la segunda parte es afiliar correctamente al Seguro Social al trabajador. ¿Cómo? Pues con las reglas, obviamente, de la Ley del Seguro Social, para determinar correctamente el salario base de cotización. El no hacer esto siempre nos colocará en una situación de riesgo, en una situación de que ante una revisión de cualquiera de estas dos autoridades tengamos un tema, o incluso con el propio trabajador, el hecho de que no integremos correctamente el salario base y lo pongamos por debajo del real y paguemos las cuotas así, él tiene una afectación en todos los sentidos, en sus prestaciones en dinero, en su pensión, en su Infonavit, etcétera, etcétera. Entonces, siempre estará generando una contingencia importante el no hacer o no cumplir con estos puntos. Es muy, muy relevante que cada uno de las personas que hacen, que generan la nómina, siempre esté seguro de que los conceptos que paga de su nómina cumple al pie de la letra con los mandatos de la Ley Federal del Trabajo y que integra correctamente el salario base de cotización. Muchas empresas, cuando tienen o determinan la variabilidad de los pagos al trabajador, no lo hacen correctamente, no consideran determinados conceptos o si los consideran de manera errónea, generando una diferencia en este salario base de cotización y obviamente pues genera la parte de las cuotas patronales pagarlas incorrectamente. También es importante siempre contar con las evidencias, sobre todo el registro del tiempo, para aquellas empresas que pagan premios de puntualidad, premios de asistencia o que consideran inasistencias, etcétera, etcétera. Siempre es importante tener estas evidencias porque al final del día en una revisión nos las va a solicitar la autoridad. Asimismo, tener las nóminas, las listas de raya, los recibos de pago, que si bien hoy las transferencias y un CFDI de nómina pueden sustituirlos, sigue todavía muchas veces la autoridad pidiendo el recibo físicamente con la firma autógrafa del trabajador. Tener un control perfecto en las altas, cambios y bajas, en las incapacidades. Muchos de ustedes seguramente lo viven hoy. Registran ustedes una incapacidad y a los 2 meses tienen un requerimiento del seguro de que no pagaron completas las cuotas. O registraron faltas y ahí tienen el requerimiento. ¿Y qué implica eso? Pues aclarar dicha diferencia. Normalmente se va a aclarar y se va a resolver, pero eso implica tiempo. Y ahí ustedes ven cómo la autoridad, sin ninguna razón, hace estos requerimientos generándonos pérdida de tiempo y muchas empresas han llegado a tomar la decisión de no considerar las faltas o las incapacidades en función de que son pocos días, no lo consideran en la EMA y pagan completo. Prefieren pagar de más que enfrentarse a los temas administrativos para cancelar
dichos requerimientos por diferencias. Registrar en la contabilidad de la empresa todos aquellos conceptos que excluyen el salario base. Ya lo hablamos hace un momento. Súper importante, el artículo 27 de la Ley de Seguro Social lo dice claramente. Entonces, todo aquello que se excluye el salario base de cotización, tengámoslo perfectamente identificado en nuestra balanza de comprobación. Utilizar un adecuado sistema RP de recursos humanos para procesar la nómina. Sí, porque cada vez, como decía al principio, se vuelve crítica la información de la nómina. Cada vez es más importante conocer exactamente dónde me gasto o dónde se gasta la empresa el dinero a través de la nómina. Nosotros que procesamos nómina para muchas empresas de todos los tamaños y estilos de industria, pues nos hemos dado cuenta que el tener esta herramienta nos permite tener un control sobre la información financiera muy relevante. Tenemos clientes que generan proyectos y que esto en la industria de la construcción es muy común. Yo tengo en este momento 10 obras o 5 obras y en esas obras tengo supervisores que visitan las 5 obras, tengo especialistas que van a las 5 obras y la pregunta es, ¿y cómo hago para que lo que se le paga a cada una de estas personas la identifique a cada obra, a cada proyecto? Bueno, pues si yo tengo una herramienta de este tipo, me va a permitir tener estructuras que pueda yo realmente generar lo necesario para que el sueldo de una de esas personas y luego de todos se ponga un porcentaje en función del tiempo que invirtió en cada proyecto. De tal manera pues, que el proyecto 1 a lo mejor tiene el 10%, el 2 el 30%, etc. Entonces, vuelvo mucho más real el costo, identifico de manera real el costo que dedico a cada proyecto, de tal manera que cuando cargue ese gasto al ingreso del proyecto de la obra, yo pueda conocer perfectamente mi utilidad bruta de ese proyecto. Entonces, es importante siempre contar con una herramienta que nos permita tener esa posibilidad. Al mismo tiempo, estos ERPs generalmente están acompañados de módulos que son el kiosco, lo que es el self-service, el tiempo y asistencia, el tema de capacitación, el tema de evaluación por objetivos, por competencias, etcétera. O otros módulos, como pueden ser los servicios médicos, como puede ser el reclutamiento, como puede ser la mejora continua, etcétera, etcétera. Entonces, sí es recomendable tener un RP recursos humanos. Y obviamente mucho más recomendable que sea mexicano, que sea la empresa que lo comercialice, que lo haya producido, sea una empresa mexicana, porque entiende perfectamente el mercado mexicano, a diferencia de los softwares internacionales, ¿no? Identificar y parametrizar en el sistema los conceptos de percepción y prestaciones de los trabajadores que integran este salario base. Claro, si yo tengo un sistema que me permite parametrizar perfectamente cada uno de estos conceptos, pues no voy a tener ningún problema para que la variabilidad la determine el sistema, la traslade a mi herramienta para enviarlo al Seguro Social y en cualquier revisión que tenga por parte de la autoridad no tenga ningún riesgo. Fíjense bien aquí en esta parte y un poco más adelante lo voy a comentar. La parte esta de salario base es increíble, pero en los sistemas internacionales, en los sistemas globales, muchas empresas tienen contratados a terceros para calcular este salario base de cotización. Lo vamos a ver un poco más adelante. Para las empresas que otorgan prestaciones adicionales de previsión social, pues obviamente que se vuelve indispensable tener la posibilidad dentro del sistema de hacer las configuraciones.
que yo pueda perfectamente identificar que el fondo de ahorro tiene tal tratamiento, que la prestación de vales despensa igual, que la prestación de vale restaurante, que la prestación del comedor, que la prestación de las becas, etcétera, etcétera. Entonces, en la medida en que yo tenga una herramienta de este tipo, voy a poder configurar de mejor manera todas estas prestaciones y tener la tranquilidad de que las tengo perfectamente identificadas, alineadas con la normatividad y que conozco la parte que voy a hacer deducible de manera correcta para no correr ningún riesgo. Lo que hablábamos de las balanzas de comprobación, importante tenerlo perfectamente separado, que cuando yo mande mi contabilidad electrónica al SAT, venga perfectamente identificado. Ahora vamos a ir al tema del timbrado. Y aquí creo que es donde radica gran parte de el motivo por el cual las empresas no procesan correctamente su nombre. Realmente hoy el timbrado es un tema bien delicado por muchas razones. Decimos, no efectuar el correcto timbrado en la nómina genera la no deducibilidad de la misma. Es decir, tenemos un riesgo muy grande. O sea, el mayor riesgo que podemos tener es que no sea deducible la nómina. En el caso que les platiqué hace rato, en los casos de estas empresas que han tenido que timbrar 4 o 5 años para atrás, pues lo han tenido que hacer para evitarse este riesgo. Porque de lo contrario, la autoridad podría ejercer simplemente el mandato de la ley y demandarle la no deducibilidad y el pago del impuesto sobre la renta a la empresa. Por supuesto que puede haber juicios, en mi opinión, creo que los juicios se podrían ganar, pero conociendo hoy el gobierno que tenemos, pues la verdad es que va a ser difícil ganarlo y al final, aunque se ganara, el costo que va a tener para la empresa va a ser importante. Entonces, lo mejor que podemos hacer es evitar colocarnos en esa situación. Hoy se debe de informar un gran número de datos dentro del CFDI de nómina y que estos datos son utilizados por las autoridades locales y federales para validar la información. Uno piensa, bueno, hay algunos datos que son todavía opcionales, la gran mayoría ya son obligatorios, pero todavía hoy mucha gente piensa, bueno, si pongo, por ejemplo, ese dato, salario diario integrado, pues si pongo el salario base de cotización es lo mismo. No, pues no es lo mismo. El salario diario integrado es lo que marca el artículo 84 de la Ley Federal del Trabajo, que es aquel que nos sirve para preparar una indemnización por una rescisión de un contrato laboral. Y si ese dato yo lo pongo erróneo, ¿por qué? Pues porque mi sistema no tiene la capacidad de determinarlo. ¿De qué se integra el salario? Pues se integra, como ustedes bien saben, de todos aquellos conceptos que le pago al trabajador en especie o en dinero. Y en algunos casos, en el promedio para aquellos trabajadores que reciben un ingreso variable mes con mes, como son los vendedores, las comisiones. Entonces, si yo eso no lo hago correctamente y no lo informo correctamente, pues al final del día puedo tener un tema con la autoridad. Pero vayamos un poco más a esta parte. Ahora imaginen que algunos de esos datos son erróneos. El código postal o la dirección del trabajador, la entidad federativa del trabajador. ¿Qué está sucediendo hoy? Y nosotros lo vivimos. Pues hemos tenido requerimientos ya del Seguro Social en el que claramente nos indican que derivada de la información del CFDI de nómina que les envió el SAT, han detectado que nuestro salario base de cotización es erróneo. Si a mí me lo preguntan
gustan, honestamente no tengo idea de cómo lo pueden determinar. O sea, obviamente que es una mentira, porque difícilmente van a tener todos los elementos para decir si está correctamente determinado o no. Pero ¿qué es lo mejor? Como autoridad, pongámonos en los zapatos de la autoridad. Pues lo mejor para la autoridad es decir, pues yo digo que está mal y la prueba cae en ti, demuéstrame que estás bien. Entonces, el informar cualquier dato dentro del CFDI de manera errónea, ya no nada más nos puede provocar un problema con el SAT, nos puede provocar un problema con el Seguro Social. Y el tema de la versión 4.0 del famoso código postal, pues en gran parte va para que las autoridades estatales puedan determinar de manera más precisa si el patrón está tributando correctamente o no en la entidad federativa donde están sus trabajadores. Ahí juegan un número importante de variables. ¿Dónde está la fuente de riqueza? Si trabajo en home office, etcétera, etcétera. Entonces, sí debemos de tener mucha precisión, mucho cuidado, tomarnos el tiempo de revisar un CFDI y a lo mejor nos damos cuenta que estamos en algunos campos informando incorrectamente. Corregirlo para evitar un posible problema en el futuro. Y aquí, como lo he venido diciendo en la plática, el error más común cometido por las empresas es la incorrecta aplicación de las equivalencias publicadas en el catálogo complemento del SAT. Yo les puedo platicar de una empresa de hace 2, 3 años que nos pidió un diagnóstico y me hablaron el día 20 y tantos de marzo y me dijeron, Eduardo, ¿nos puedes ayudar con un diagnóstico? Fíjate que en la declaración del SAT traemos un error de 509 millones de pesos en los ingresos exentos. Obviamente, imagínense ustedes un error de 509 millones de pesos, lo que provocaba en el impuesto sobre la renta. Más o menos, tengan un día, provocaba alrededor de 115, 120 millones de pago adicional de impuesto sobre la renta. Cuando tuvimos la oportunidad de ver la información de sus FDIs, pues inmediatamente nos dimos cuenta cuál era la causa de este problema. Se los hicimos saber, pero era imposible poderlo corregir de manera inmediata. En ese tiempo, todavía hace 2 años, había la posibilidad de poder modificar la información en la declaración anual de la empresa, a diferencia de hoy y del año pasado, bueno, de este año y del año que viene, que no se va a poder hacer. Lo pudieron modificar, pero los orilló a que todos los errores que nosotros detectamos, su proveedor de nóminas, fíjese qué ironía, les hacía la nómina a un proveedor extranjero de nómina. Maquilaba la nómina a un proveedor, no la hacía internamente la empresa. O sea, un competidor de nosotros hacía esa nómina. Y tuvo que repetir de 2016, 5 años para adelante. La cantidad de CFDIs fueron más de 1 millón y terminaron hace apenas unos meses, después de 1 año y pico de que se detectó la anomalía. Pero así como les hablo de este caso, les puedo aventarme 10 horas hablando de muchos otros casos con mayor o menor grado de contingencias y que en muchos de esos casos las nóminas son hechas internamente por la empresa, por gente que tiene una experiencia aceptable, que tienen sueldos muy razonables o mayores al mercado, por empresas competidoras de nosotros, de grupos sistemas, en la parte de procesamiento de nómina, y uno dice, ¿cómo eres una empresa que vende servicios de procesamiento de nómina, de maquila de nómina, y cometes estos errores y pones al cliente en una situación sumamente vulnerable? Nosotros, en los contratos que celebramos con nuestros clientes, manifestamos en una cláusula que cuando llegamos a tener un error
de este tipo o que le cueste un peso adicional a nuestro cliente, nosotros asumimos ese costo. Por supuesto que lo hemos asumido varias veces, pues porque nuestro equipo son personas susceptibles de equivocarse. Estamos certificados en ISO 9001 en el procesamiento y configuración de nómina para evitar al máximo que sucedan estos errores. Pero al final, repito, somos seres humanos susceptibles al error, nos hemos equivocado y afrontamos la diferencia que haya tenido que pagar nuestro cliente. Y la pregunta es, ¿cuántas empresas competidoras de nosotras firman eso? Y yo les puedo asegurar que a lo mejor uno más de 100. Entonces, si alguien no está dispuesto a firmar eso, pues sí hay que tener cuidado de si la calidad del trabajo que me va a entregar cumple con todos los requisitos que hemos venido hablando. Este fue un comercial, pero es importante que lo conozcan. Y porque aquí en estas equivalencias, repito, es donde más se dan los errores y que dichos errores son los que tienen generalmente una repercusión económica mucho más grande a cualquier cosa que pudiera esperar alguien. Otro error común que existe en los FDIs es que los ingresos grabados o exentos no son informados correctamente. O hay más de uno en un lado o hay más de otro en el otro lado. Y eso es por la falta de conocimiento de las leyes de la normatividad o por la falta de conocimiento de cómo configurar mi sistema de nómina para poderlo llevar a cabo, ¿no? Entonces, esto es bien importante, pero también es increíble, no, obviamente no puedo decir ningún nombre, pero es increíble que haya sistemas de nómina en México que manejan millones de trabajadores, obviamente en miles de empresas que utilizan esos sistemas y que muchos de ellos no cumplen con el mandato de cómo retener el impuesto sobre la renta de manera mensual. No lo hacen correctamente, o sea, no lo hacen como indica la ley del impuesto sobre la renta, sino que lo hacen de una manera diferente. Lo hacen por periodo, no acumulan el ingreso mensual, no hacen el ajuste. Por supuesto, el subsidio va a estar mal calculado. Y lo usan miles de empresas y procesan millones de trabajadores. Y está mal configurado. Y nadie les ha levantado la mano para decirles, oye, pues yo no creo que no estoy determinando correctamente mi impuesto. Pudiera llegar la autoridad y decirme, oye, tú debiste de haber retenido 100 pesos y retuviste 98, me debes 2. Ah, pero voy a hacer un ajuste anual, totalmente de acuerdo. Pero el mandato de cómo debo de retener mensualmente está perfectamente estipulado en la ley del impuesto sobre la renta. Entonces, si eso sucede dentro de los sistemas, se procesan millones de trabajadores, y estoy seguro que muchos de ustedes son usuarios de esos sistemas y nadie levanta la mano, pues quiere decir que nadie se ha dado cuenta que efectivamente está mal, o si se han dado cuenta, pues dicen, bueno, pues si lo hace así el sistema, pues seguro será por alguna razón. Entonces, la invitación es a revisar con detalle, como decía hace un momento, valorar los posibles riesgos que tengo, hacer las consultas necesarias. Importante hacer un diagnóstico de su nómina, una revisión para que tengan la tranquilidad de que está correcta. Vamos a seguir adelante, ¿no? El error de informar fechas. Ojo, fechas, que no con ser retenido se pague desfasado. Gran parte de los requerimientos del SAT cuando llega con el visor es, no me pagaste lo que me informaste en el CFDI. ¿Me pagaste de menos o me pagaste de más? Y cuando hacemos la revisión, ¿con qué nos encontramos?
pues nos encontramos con que a veces por falta de conocimiento o por falta de configuración correcta del sistema, la fecha de pago no es la que utilizan correctamente para informarle en el CFDI. O si le informan correctamente, no es la fecha que toman para el entero del impuesto. Entonces, hemos encontrado muchas empresas que pagan semanalmente y entonces pagan la nómina el periodo del 23 al 30 de un mes, pero la pagan el día 1 del siguiente mes. Financieramente la nómina corresponde pues al mes del 23 al 30, pero el entero del impuesto corresponde al día en que yo pagué la nómina y yo la pagué el día 1 del siguiente mes. Por lo tanto, yo tendré que ir a enterar ese impuesto en el mes siguiente. Y muchas empresas, por una mala configuración, lo informan en el mes anterior, del 23 al 30 del mes. Entonces, hay que tener cuidado con ello, hay que conocer muy bien, porque el SAT en la estructura del CFDI trae los periodos marcados y trae muy clara la fecha de pago. No hacer la transición al CFDI de nómina 4.0 en tiempo y forma, pues obviamente que no nos va a permitir timbrar algunos de los conceptos. Voy a hacer más rápido en esta parte del CFDI 4.0, creo que todo el mundo lo conoce este tema, que se reformaron los artículos 29, que a partir del 2022 se podía utilizar dicha versión y que hoy se dio un plazo mayor hasta el 1 de marzo, si no mal recuerdo, del siguiente 2023, que cuando cancela un CFDI, esto es muy relevante porque hay sistemas que no les permiten hacer esto, tengo que poner el motivo de la cancelación y normalmente es yo cancelo uno y lo sustituyo por otro. Por lo tanto, tengo que relacionar un CFDI con otro, porque si no, voy a hacer o voy a crear un conflicto en la autoridad que va a hacer que me venga a revisar. Si yo cancelo el timbre 1 por un error en una equivalencia y lo sustituyo con el timbre 20, que trae la equivalencia correcta, cuando yo retimbre el 20, tengo que decir que estoy sustituyendo al 1. Esa es la mejor práctica. No hagamos la opción de que es un error por datos. No, sustituyamos e indiquemos a qué timbrado, a qué CFDI de nómina estoy sustituyendo. A lo que hablábamos del trabajador, se debe asentar correctamente, pues obviamente el nombre, el RFC y el código postal. Si no está de acuerdo a la información que tiene el SAT, no van a poder timbrar esos CFDIs. Y el hecho de no poderlos timbrar los va a llevar al riesgo de la no deducibilidad. Y el trabajador no va a tener sus ingresos reconocidos por el SAT porque nunca se los informé yo como patrón. Aquí está lo que comento del código postal. Muy bien. La gráfica que les decía hace rato, en nuestra experiencia, ¿cuáles son los errores más comunes que vemos en el tema del CFDI? Errores en las fechas, un 15%, errores en los datos, un 25%, y por mucho, el error más común y el más riesgoso es el tema de las equivalencias. Más riesgoso porque representa inmediatamente un costo para la empresa y probablemente para el trabajador, o un beneficio indebido para el trabajador. Entonces, es bien importante poner atención en la parte de equivalencias. Y finalmente, las conclusiones. Creo que a lo largo de la charla he ido diciendo algunas de ellas y ahora simplemente por reforzarlas, ¿no? No cuidar los aspectos laborales en el pago al trabajador, siempre se correrá el riesgo de una posible demanda laboral.
y que si es generalizado el error, pues no es nada más la de un trabajador, pudiera ser la de muchos más. Recuerden que no nada más es el pago, es también si estoy contribuyendo en las cuotas obrero-patronales con el salario correcto, porque ese es dinero para el trabajador en varios conceptos de lo que integra la cuota. Utilizar un RP, Recursos Humanos Internacional o global, al final del día, lo que hemos visto es que siempre resulta un riesgo, porque no es fácil tropicalizar, y hoy que se da una práctica más común o muy común en los grandes corporativos internacionales, es que las nóminas están globalizadas por un proveedor mundial. Y todas las nóminas donde tienen ellos, en cualquier país que tienen ellos una entidad, está realizada por ese globalizador. Y ese globalizador lo mismo hace nóminas en China, que en Japón, que en Corea, que en Croacia, que en México, que en Estados Unidos. Y que ese proveedor tropicalice las reglas mexicanas, casi imposible. Y aquí, como lo comento, en ocasiones se tiene que contratar un tercero para realizar el timbraje. Les voy a platicar rápidamente un ejemplo. Hay una empresa que tiene un sistema global internacional, determina la nómina en un proceso fuera del sistema global, determina los variables y los avisos al Seguro Social fuera del servicio global y determina los SUAS fuera del servicio global y utiliza 3 proveedores. Es totalmente absurdo. Cuando un proveedor como nosotros le haría las 3 cosas dentro del mismo servicio. Imaginen el costo que tiene la empresa, pero no nada más el costo de pagarle a esos 3 proveedores, el costo que tiene de las contingencias por no hacer correctamente las cosas. Eso les puedo garantizar que en más del 50% de las empresas que utilizan estos globalizadores internacionales tienen estas contingencias. Al considerar el SAT la suma anual de los conceptos reportados en el tema del CFDI y trasladarlo a mi declaración anual de sociedad mercantil, pues si yo informé erróneamente las equivalencias, los conceptos en el CFDI de nómina, pues voy a tener las repercusiones que ya comenté anteriormente. La empresa va a tener probablemente que pagar un impuesto sobre la renta mayor, que no tenía por qué hacerlo. Probablemente sus empleados van a tener un beneficio por pagar un impuesto anual de personas físicas menor al que debieran de pagar porque está mal informado el CFDI. Y entonces, pues se vuelve una bola de nieve que se va haciendo en función de la equivalencia errónea, se va haciendo cada vez más grande en función del tipo de equivalencia en la cual se sufrió el error. ¿Qué sucede en muchas ocasiones? Sobre todo para las empresas que pagan anticipos de sueldo. Muchas empresas pagan anticipos de sueldo, lo timbran cuando hacen la deducción en la equivalencia de anticipo de sueldo, pero resulta que nunca aplicaron la regla 11 de hacer una nómina extraordinaria, timbrarla por ese anticipo que le dieron al trabajador. Entonces, si yo no hago esa nómina extraordinaria, informo ese ingreso de anticipo de nómina, pero sí lo pongo en la equivalencia de deducción cuando lo descuento al trabajador, automáticamente ese trabajador le estoy disminuyendo sus ingresos acumulables, voy a hacer que su impuesto de la renta sea menor al real, le van a devolver dinero y algún día, cuando el SAT encuentre el error en la empresa, va a recaer en la persona física empleado, la compensación que tuvo errónea y va a tener que pagar la diferencia. Es de conciliar los acumulados con el visor. La mejor práctica, un consejo importante, bajen cada mes su visor de nómina que publica el SAT y cada mes concílienlo. Concilien los ingresos
acumulables, los gravables, los exentos, los conceptos de indemnización, los conceptos de prima vacacional, de PTU, los impuestos retenidos, los impuestos enterados, y ahí, si ustedes hacen eso mes con mes, tienen el mejor seguro de que están haciendo las cosas correctamente y que no van a tener, al menos con el SAT, una contingencia. Puede ser que del lado del Seguro Social esté en algo erróneo, pudiera ser, pero al final la parte que considero que puede tener una mayor repercusión, que es las equivalencias para efectos de ISR, conciliando correctamente mes con este visor, encontraré todo para saber en qué estoy mal y poderlo corregir. Y si no lo saben hacer, si no tienen el expertise para poder entender todo el tema de lo que representa este visor, con mucho gusto los podemos apoyar. Procesar hoy en México una nómina, si yo le pregunto a cualquier director general de una empresa, ¿qué crees que represente procesar una nómina? Pues creo que su respuesta va a ser, pues es un proceso que no genera valor agregado y que existen miles de sistemas para hacer la nómina. Por lo tanto, no es algo por lo que me tengo que preocupar, es algo que se hace solo y pues ya. Y puedo respetar su opinión porque no tiene todo el contexto que acabamos de ver, pero si tuviera ese contexto, estoy seguro que su decisión inmediata sería contratar a alguien para que le haga un diagnóstico a su nómina y le dé a las autoridades, está totalmente apegado a la ley y que no va a tener ninguna contingencia. Y peor aún, cuando le preguntamos a un director de recursos humanos, ¿qué opinas de la nómina? Pues muchos llegan a contestar, es un mal necesario. Y realmente no es correcto. Acabamos de ver, pues que no es un mal necesario. Podremos catalogarlo de lo que queramos, pero es un tema sumamente relevante. Es un tema estratégico. Es un tema que por la arista que veamos, se convierte en algo trascendental para las empresas. Y que creo que todavía no vemos lo que vamos a ver en el futuro inmediato de generar ingresos al SAT por estas razones que estamos platicando aquí. Entonces, cuando la alta dirección no tiene esta visibilidad, pues obviamente no puede tomar decisiones. En el momento en que la tenga, estoy seguro que las va a tomar para evitar colocarse en estas situaciones difíciles. Es recomendable asesorarse o contar con una revisión frecuente, ya lo decía hace unos momentos, a todo el proceso de la nómina. Es decir, realizar un diagnóstico que me diga, estás erróneo en esto, estás mal en esto, estás informando equivocadamente esto, no estás determinando correctamente el salario base, etcétera, etcétera. Eso me va a dar muchísima visibilidad para corregir y evaluar si tengo que corregir para atrás o no. El SAT se dio cuenta de esta situación que hemos hablado y hace unos meses, en la miscelánea, publicó que todas aquellas empresas o patrones que hubieran informado erróneamente su CFDI de nómina en los últimos 5 años, tenían la oportunidad de corregirlo hasta el 31 de diciembre de este año 2022, sin tener una sanción. Imagine lo que ha encontrado para dar esta oportunidad. Es decir, eres un contribuyente que has hecho mal el CFDI de nómina en los últimos 4 años, corrígelo, no te voy a sancionar, pero
corrígelo antes del 31 de diciembre del 2022. Creo que después de ahí va a venir la mano dura y podemos estar en graves riesgos. Lo ya mencionado no solo ayuda al área de nóminas o de recursos humanos, sino que obviamente apoya, ayuda en la optimización del tiempo, en la operación de la empresa, y no desperdiciamos tiempo en estar arreglando, aclarando, conciliando, etcétera, etcétera, que nos demanda tiempo del personal que está dedicado a ello o de la gente contable. Entonces, esto es muy trascendente porque cada vez más yo veo que el costo de estar haciendo estas labores, pues es mucho más tiempo, obviamente más costoso para las empresas. Hola, hermosa, buenos días. Ok, voy a checar. Entonces, tomemos en cuenta esta parte. Y algo que, claro, es el tema de que muchas empresas, muchas áreas de recursos humanos o de finanzas o de contabilidad, cuando vemos estos errores y los comentamos, dicen, bueno, pero es que nosotros estamos auditados. A nosotros nos auditan, nos dictaminamos para el seguro social y estamos auditados para temas financieros. Pues sí, obviamente que lo hacen, pero también se revela ahí que no se hace con el debido cuidado, con el debido detalle, y entonces muchas veces a nuestros colegas dictaminadores se les va uno o varios puntos en el tema de seguro social y se les van muchos en el tema del CFDI de no. Y cuando se les pregunta por qué, pues la respuesta es que lo hacemos bajo pruebas selectivas, aleatoriamente, pero también, hay que decirlo con toda franqueza, pues no son expertos en nómina, son expertos en dictaminar todo un tema de seguro social que no nada más está ligado a la nómina. Entonces, con lo que quiero decir es que no necesariamente el hecho de que me dictaminen, el hecho de que presente un dictamen, me hace no vulnerable a tener estas contingencias. No. Puede ser que esté vulnerable a pesar de tener esos dictámenes y a pesar de tener esas auditorías. Bueno, finalmente aquí están nuestros datos. Nos pueden consultar en nuestra página, nos pueden contactar a través de estos medios. Si cualquiera de ustedes esté interesado en comentar alguno de los temas que hemos platicado. Queda poco tiempo, no sé, Wilson, si hubiera alguna pregunta, Sí, no sé, y la mecánica. claro que sí, contador Eduardo, muchísimas gracias por su exposición, muy clara, muy precisa y de gran utilidad para todos nuestros afiliados. Tenemos una manita levantada aquí, no sé, usted me dice cuántas preguntas quiere que se podamos contestar. Tenemos esta manita levantada, tenemos otra en YouTube y una en el chat. Pues, al momento tenemos 3 participaciones. Adelante, yo creo que tenemos todavía 6 minutos. Perfecto, le cederemos la palabra a Gabriela Lara. Por favor, Gabriela, si quieres usar abrir tu micrófono. Sí, buenos días. Buenos días. Mira, lo que pasa es que ahorita me surgió un poco la duda sobre lo del pago de ISR, que comentabas, que muchas veces las empresas cometen el error de pagarlo, de tomarlo en cuenta en el mes anterior. O sea, por Ajá. ejemplo, si se pagaba el 1 de noviembre, tomando en cuenta que la nómina era de octubre. Aquí me surge un poco la duda. Mira, lo que pasa es que en una empresa que yo conozco, yo había visto ese error, pero me comentaba la chica de RH que ella paga, por ejemplo, si la semana sale
son 4 días de octubre y 3 de noviembre, ella toma el impuesto para el mes de octubre, que porque los días eran más de octubre, Correcto. aunque se pagara en noviembre. Ahí, Sí, ¿cuál es? sí, es un error, error. La guía del CFDI te indica claramente que tú debes de pagar el impuesto retenido en la fecha o en el mes en que pagaste al trabajador. Sí, porque de hecho Entonces fue tú lo que yo le pagaste comenté. el día primero, el día 2, y sea un periodo del mes, aunque sea un periodo del mes anterior, tú tienes que pagar el mes en que le pagaste al trabajador. Ok, y una última duda, gracias. Solo quería saber, ¿cómo puedo saber si se están timbrando correctamente los FDIs? ¿En el visor del SAT o no? O sea, lo que comentaba ahorita de los No, errores. no, tú tienes que imprimir los XML que realizas, tanto por Ujú. sueldos, salarios, como por indemnizaciones, para que veas los complementos de ese CFDI si se están elaborando correctamente. Mira, por ejemplo, vemos empresas que pagan indemnizaciones y no usan el régimen 13, usan el régimen de nómina ordinaria. Entonces ya hay un error ahí. Es un error de forma, no de fondo, porque el impuesto está bien determinado, bien enterado. Pero le estoy diciendo a la autoridad que estoy pagando una nómina ordinaria cuando no es así. Entonces, si tú no tienes todo el expertise de cómo se deben de llenar estos CFDIs, mi recomendación es contrata a alguien que sea experto en esto, que te haga un diagnóstico y no va a revelar solamente esa parte, va a revelar probablemente otros puntos que pudieras tener erróneos en la nómina. Esa es mi Bueno, recomendación. ok, muchas gracias. De nada. Muchas gracias, Gabriela. Muchas gracias, contador Eduardo. Tenemos una pregunta en el chat de RH. Dice, ¿qué pasa con las nóminas que no se han podido timbrar por errores en los datos del trabajador, ya que al ser entregadas sus constancias de situación fiscal, pero al verificar por medio del QR no corresponde la información con la persona que está inscrita? Ok. Tiene el trabajar que aclarar esa situación lo antes posible, dejar en regla esa información y una vez que esté ya publicado y que tenga la constancia, entregarla al patrón y en ese momento el patrón generará los FDIs. Porque el problema es que no los acepta, obviamente, con el error. Muchas gracias, contador Eduardo. Por último, en el canal de YouTube tenemos a Carlos Cepeda. Dice, señor Beltrán, ¿qué piensa de las empresas que ofrecen salarios netos, que pagan una parte muy baja por IMSS y otra fuera por algunas acciones que recomiendan algunos despachos libres de impuestos? Mira, obviamente que es una pésima práctica y cualquiera que les venga a ofrecer un sistema de una estrategia de este tipo, hay que tomarla con muchísimo cuidado porque estoy comprando una bomba de tiempo absolutamente. Por ahí hay un tema que a lo mejor muchos de ustedes han escuchado, que son los famosos premios de competitividad y que sí aparecen, están tipificados en la ley, pero al analizarlos ustedes se darán cuenta pues que no, en ningún lado dice que es una percepción exenta de impuesto. Y entonces hay empresas que vienen y te venden eso. Y entonces yo pago 5,000 pesos de sueldo y pago 10,000 pesos de premio de productividad y no le quito impuesto al trabajador. Y peor aún, no lo declaro en el salario base de cotización. Por supuesto que es una mala práctica. Hay que tener mucho cuidado con ello porque, pues, por ahorrarme dinero en este momento, pues ahora sí que me va a salir más caro el caldo que las albóndigas, ¿no? Muchas gracias, contador Eduardo. No sé si tengamos tiempo para la última que acaban de Sí, poner en el chat. Ok. Orlando Oscar dice, con mucho gusto. si estábamos en el régimen general y nos pasamos al régimen simplificado y por error timbramos las nóminas con régimen general de la ley, ¿se tendría que cambiar? Técnicamente sí. Es un error de forma, pero técnicamente sí, porque le estoy diciendo a la autoridad que tengo una figura fiscal que no es cierta.
Muchas gracias, contador Eduardo. Pues no, ya no tendremos alguna otra pregunta. No queda más que agradecerle a usted. El ingeniero Ventura se disculpa, tuvo que retirarse por una reunión. Y también agradecerle al maestro Manuel por el contacto con usted para que nos dieran esta plática tan importante para nuestros afiliados. No sé si usted guste agregar algo más. No, pues muchas gracias a los participantes. Espero que haya sido de utilidad. Creo que con el hecho de que concienticen parte de lo que hablamos aquí, creo que tendría sus efectos la plática, ¿no? Tendría su retribución. Manuel, si quieres comentar algo. Sí, muchas gracias, Eduardo. Creo que es de mucha utilidad lo que has comentado. Y sobre esta misma lógica, creo que lo que es relevante es que visualicen que aquí con Eduardo Beltrán, con Grupo Sistemas, también tenemos una alianza muy sólida y que no nos espanta ningún esquema que hayan utilizado, que estén utilizando. De lo que se trata es como de encontrar las soluciones y aminorar riesgos. Entendemos las necesidades también del sector. Y pues bueno, aquí lo que les queremos transmitir es lo correcto, lo que es lo que se debe de hacer, lo regular, y más allá de esto, pues que sientan también la confianza de que estamos dispuestos a apoyarlos en lo que esté en nuestras manos y darles también nuestra opinión, ¿no? Entonces, pues agradecer como siempre a la Cámara, el espacio, y pues quedamos a su disposición. Ya tienen mis datos, por ahí Eduardo compartió los suyos. Muchas gracias. Claro que sí, doctor Manuel, muchísimas gracias, el contador Eduardo. Solamente decirles que tuvimos una muy buena afluencia de 152 entre Zoom y YouTube, que este webinar se queda grabado en el canal de YouTube para poderlo visualizar, aquellos que se incorporaron ya un poco tarde al mismo. También quería solicitarle al contador Eduardo que si es factible que podamos enviar la presentación a las delegaciones. Sí, con mucho gusto. No hay Perfecto, ningún problema. perfecto, muchísimas gracias. Pues en nombre del ingeniero Francisco Javier Solares Alemán, presidente de aquí de la Cámara, y del ingeniero José Ventura Priego Madrigal, vicepresidente ejecutivo, le damos la gracia a los expositores y a todos los que se conectaron y los estaremos esperando en la próxima videoconferencia. Muchas gracias a todos y que tengan un excelente día. Gracias, buen día. Gracias, buenos días a todos.